El Colegio Mexicano de Ortopedia, en su 75 aniversario, presenta su segundo Congreso Virtual 2021. El doctor Michel Ruiz Suárez es especialista en cirugía de hombro y codo y artroscopía. Actualmente es presidente de la Sociedad Mexicana de Cirujanos de Hombro y Codo. Asimismo, es miembro del Consejo Editorial del Acta Ortopédica Mexicana, del Orthopedic Journal of Sport Medicine, de la revista Arthroscopy y es editor asociado de la revista Shoulder and Elbow de la British Elbow and Shoulder Society. Finalmente, es profesor asociado del programa de alta especialidad en traumatología deportiva y cirugía de hombro y codo de la UNAM, con base en el Hospital Ángeles Metropolitano. El doctor Ruiz hablará sobre mi preferencia de fijación en lesiones distales del bíceps. Muchas gracias al Colegio Mexicano de Ortopedia por la invitación a participar en su congreso de 75 aniversario. Y en esta ocasión les voy a hablar acerca de mi preferencia de fijación en las lesiones distales del bíceps, que para decir verdad es que son lesiones no del todo frecuentes. Tengo algunos conflictos de interés, pero en este momento no causan ningún problema. Y realmente esta plática se podría resumir en una sola diapositiva y podría decir que yo lo que hago es un abordaje de una sola incisión anterior con túnel óseo y botón extracortical. Y se acabó. Pero no se trata de eso, sino que les voy a hablar de por qué es que prefiero eso. Es por eso que les voy a comentar un poquito por qué es que he optado por esta técnica como mi método preferido. Pero es importante mencionar algunas cosas antes de esto. Es una lesión relativamente infrecuente. Tengo la fortuna de trabajar en un hospital público de alta concentración y mi consulta privada también está bastante enfocada en problemas de codo y aún así es una lesión que veo con muy poca frecuencia. Se calcula que más o menos se presenta de 1.2 a 5.4 pacientes por cada 100,000 habitantes. Entonces, si estamos hablando que México tendrá alrededor de 125 millones de habitantes, estamos hablando que hay más o menos unas entre 1,500 y 5,000 lesiones al año, que muy probablemente nos encontremos muy por debajo de eso y la mayor parte de ellas no se van a diagnosticar adecuadamente, como lo vamos a ver más adelante. Y una de las razones es porque se llega a confundir con cierta frecuencia, mucho más de la que querramos, las lesiones proximales del bíceps con las lesiones distales del bíceps. Y también una de las razones por las cuales es que no hay muchos reportes quirúrgicos es que es una cirugía técnicamente demandante y al final no es muy gratificante, ya que se ha descrito que hasta en el 24.5%, es decir, casi en la cuarta parte de las cirugías que se realizan, llega a haber una complicación, menor o mayor, pero le llega a haber. Y veamos, este es uno de los ejemplos por qué se llega a confundir visualmente. Aquí del lado izquierdo estamos viendo primero un paciente que tiene un hematoma en la parte del pliegue axilar, del pliegue antebraquial. Pudiera ser un poquito más indicativo, pero vemos que los otros no queda como muy claro cuál pudiera ser. Y algo que llega muy frecuentemente a nuestra consulta son pacientes con esto, que tienen una deformidad del brazo, en el brazo, tiene un hematoma por arriba del vientre muscular, pero también tienen un hematoma por debajo del vientre muscular. Queda poco claro cuál pudiera ser el cabo que fue lesionado. Y bueno, aquí les puedo decir que visualmente era muy claro que la del lado izquierdo era distal, pero la del lado derecho, que es como muy frecuentemente se presentan, no era tan claro, y en este caso era una lesión proximal. Y también es importante mencionar que aunque sea una lesión tendinosa del bíceps, por sí misma no es una indicación absoluta de cirugía.
Es importante mencionar que la mayor parte de las lesiones en estos pacientes se ve principalmente en hombres. Aquí sí predomina bastante claramente el género masculino y se da en hombres de una edad ligeramente menor a los pacientes que llegan a presentar lesiones proximales de bíceps. En hombres se llega a presentar entre los 30 y los 50 años, las lesiones proximales de bíceps se llegan a presentar después de los 60 años con mucha más frecuencia. Pero por sí misma, como comentaba, no es una indicación absoluta de cirugía, ya que si el paciente no tiene un déficit importante, sobre todo para la supinación, y aquí pongo una debilidad para la flexión con signos de interrogación, porque realmente no es un flexor principal el bíceps del codo, sí es el principal supinador. Entonces, si se llegara a tener un déficit combinado de estas dos funciones, pero sobre todo de la supinación, sí hay que considerar el tratamiento quirúrgico. Y aquí es donde empezamos con problemas porque básicamente se pueden dividir las técnicas quirúrgicas de acuerdo al abordaje en dos tipos. Una sola incisión anterior, que está mucho más frecuentemente descrita la lesión del nervio interbraquial cutáneo lateral, que puede llegar a causar una zona de disestesia o parestesia muy importante, toda la región radial del antebrazo, y la clásica doble incisión, que puede llegar a ser desde el punto de vista neurológico más seguro, o al menos es lo que está reportado en la literatura, pero definitivamente es la que puede llegar a condicionar una mayor limitación para la función, principalmente para la flexoextensión postquirúrgicamente. Y debido a que es una lesión que es relativamente poco frecuente, no existe evidencia contundente en la literatura de la superioridad de una técnica sobre otra. Este es un artículo ya publicado hace algunos años, donde hacen una revisión sistemática con respecto a las complicaciones después de la reparación distal del bíceps. Y vemos que en términos generales, las complicaciones, tanto mayores o menores, llegan a ser menos frecuentes en las en las técnicas de doble incisión comparadas con la incisión sencilla anterior. Afortunadamente, aunque sean complicaciones mayores, no llegan a ser complicaciones catastróficas, pero sí es importante tomarlo en consideración. Pero a pesar de eso, quiero comentarles mi experiencia personal y por eso es que he optado por hacerlo con una incisión anterior. Y bueno, no nada más tenemos una gran variedad y falta de resultados contundentes con respecto al abordaje, sino también con qué tipo de implante vamos a utilizar. Tenemos desde el uso de túneles óseos, es decir, que no existe una presencia de un implante como tal, solamente la presencia de sutura, de material de sutura a través del hueso. También está descrita anclas para sutura y aquí también existe otro problema porque hay desde anclas roscadas metálicas, anclas impactadas metálicas, o de otro material biocompatible como puede ser bioabsorbible, biocompuesto, inclusive plástico. La presencia de tornillos de interferencia y finalmente los botones corticales. Los que presentan una tasa de complicación relativamente menor son todos excepto el botón cortical. Sin embargo, cuando comparamos biomecánicamente, el uso de botón cortical por mucho es el que representa un constructo mucho más rígido y mucho más seguro. Sin embargo, nuevamente, no existe en la literatura evidencia contundente de la superioridad clara de una técnica con respecto a otra. Y una de las razones por las cuales yo me alejé desde el principio de la técnica de doble incisión es porque con la técnica de doble incisión, si no se sigue bien el abordaje de Mori, como lo estamos explicando aquí en esta diapositiva del lado derecho, la posibilidad de la lesión del nervio interóseo posterior es muchísimo mayor. Se dice que la técnica de doble incisión es muy segura, y lo es, siempre y cuando se siga el trayecto seguro, es decir, no ir a través del abordaje en la región posterolateral, no ir a través del abordaje que sería el plano de Kocher, sino más bien ir un poco más anterior a través del abordaje de Kaplan. Si no se tiene la experiencia suficiente en cirugía de codo, entonces es fácil perderse porque el abordaje de Kaplan es fácil hacerlo cuando nosotros lo hacemos directamente sobre la piel para el tratamiento de fracturas de cabeza de radio, pero no cuando estamos tratando de buscar nuestro pasasuturas
desde una incisión que se da en la parte anterior donde estamos recuperando nuestro tendón. En mi experiencia personal, como les comento, tengo que ser completamente sincero, es una cirugía que realizo con relativa poca frecuencia. En general, puedo decir, en promedio estuve sacando, ahora que me pidieron dar esta presentación, 1 o 2 cirugías del año. La mayor parte de estas lesiones que me mandan como interconsulta, sobre todo las crónicas, son pacientes que tienen la deformidad, pero la flexión y la supinación están prácticamente conservadas. Las primeras 2 reparaciones que hice, las hice con técnica de doble incisión y tuve neuropraxias del nervio interóseo posterior, por eso es que me alejé de ellas. Actualmente, por eso es que opto por un botón cortical, una sola incisión anterior y un socket de 7 milímetros de diámetro por 15 milímetros de profundidad. Y lo que hago es a través de una incisión anterior de unos 6-8 centímetros, es decir, una incisión bastante generosa, pero sobre el pliegue para no dejar cicatriz, encontrar el tendón. Después tengo el espacio suficiente para colocar mis separadores de Hohmann, coloco una sutura de Krakow en ambos lados del tendón y después monto un botón cortical, el cual le quito el asa con el que viene de fábrica y esa asa la monto con las propias suturas. Finalmente hago mi piringuía, que es lo más perpendicular al eje del radio, con cierta desviación cubital, nunca hacia radial, perforo y paso mi pin de un lado hasta otro y finalmente paso mi broca para perforar de 7 milímetros de diámetro y 15 milímetros de profundidad. Hago una verificación de la flexoextensión completa y después coloco una codera con un rezago extensor de 30 grados durante al menos 4 semanas y una flexión libre. Entonces, como les comento, mi método de preferencia es un poco en contra de lo que ya está reportado en la literatura, pero mi experiencia ha hecho que opte por esta técnica. Y al final lo que necesitamos es cuidar la reparación y progresar la movilidad de forma paulatina. Muchísimas gracias y nuevamente felicidades al colegio.